Y en otra información, avanzan los preparativos para el desfile del próximo 16 de septiembre en la Plaza de la Constitución. ¿Quiénes van a participar? Acompáñenme a averiguarlo. Las diversas agrupaciones que participarán en el tradicional desfile militar se declararon listas para recorrer el Zócalo y las calles de la Ciudad de México este 16 de septiembre. Militares, marinos, policías federales e integrantes de la Asociación Nacional de Charros y Federación Mexicana de Charrería estarán marchando por las calles para refrendar su compromiso con la sociedad, que es el sentir de todos los elementos. Le demostramos al país que aquí nos tienen, que nosotros somos las personas que les vamos a apoyar en caso que nos necesiten. Es muy satisfactorio notar cómo las personas que se dan cuenta del esfuerzo que hace el Instituto Armado se sienten orgullosas y te apoyan. Tenemos acercamientos con la población, queremos que la gente se dé cuenta que somos parte del pueblo, que nosotros formamos, que quienes formamos el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas somos parte de la comunidad y estamos para apoyar en los diferentes problemas que tiene la sociedad en la actualidad. Todo lo que hacemos es pensando en el pueblo, en la gente. Hay veces que exponemos nuestra vida con tal de que el pueblo esté bien, la gente civil, como en los desastres, que estén bien, que estén lo mejor posible. Y la verdad es que, pues sí, es momento de sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas. En la parada militar participarán 30 banderas, 1.328 elementos femeninos, 11.561 masculinos, 5.000 muralistas, 20 soldados honorarios, 32 menores de edad, 68 charros, 45 helicópteros, 72 aeronaves de ala fija, 139 vehículos operativos, 73 vehículos administrativos, 32 vehículos blindados, 49 canes y 262 caballos. También estarán los integrantes del Coro y Sinfónica de la Marina, encargados de acompañar musicalmente a todos los contingentes militares. Se estima que el recorrido de los contingentes y aeronaves tenga una duración aproximada de 1 hora con 58 minutos. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.